El sonido que despertó a Alejandro Montes esa noche no fue el llanto de sus hijos, sino un silencio extraño, pesado, que parecía absorber la luz de la enorme mansión. Una mansión llena de lujos, pero vacía de calidez. Los gemelos, Mateo y Lucas, dormían en sus camas, pero algo no estaba bien. Alejandro, uno de los hombres más ricos del país, dejó su teléfono sobre la mesa de mármol y caminó descalzo por el largo pasillo de madera. Cada paso hacía crujir el suelo y su corazón latía con fuerza. La luz del cuarto de los niños estaba encendida. Eso ya era raro. Los niños jamás se despertaban sin que él lo supiera. Al acercarse, escuchó un susurro. Una voz suave, temblorosa. No era la de una niñera común. Era Rosa, la empleada doméstica que llevaba un año trabajando en su casa. La mujer humilde, silenciosa, casi invisible en la vida de Alejandro, pero con un lugar secreto en el corazón de los niños. Se detuvo frente a la puerta entreabierta y vio algo que lo dejó sin aliento. Rosa estaba arrodillada junto a las camas de los gemelos. Les limpiaba las manos con cuidado. Les hablaba al oído. Lloraba. No entendía lo que hacía, pero la intensidad de aquel momento le heló la sangre. Señor, yo puedo explicar, susurró Rosa al notar que Alejandro los observaba. Pero él no escuchaba palabras. Solo veía a sus hijos dormidos y a una mujer pobre haciendo algo en secreto. Algo que cambiaría sus vidas para siempre. Su mente comenzó a girar a 1000 por hora. ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué a esa hora? ¿Por qué sus hijos confiaban en ella más que en él? La confusión se mezclaba con miedo, rabia y una sensación extraña que no podía describir. Alejandro se acercó más, y el piso crujió bajo sus pies. Rosa se giró, sus ojos llenos de terror. Si me voy ahora, ellos van a sufrir, dijo con voz temblorosa. Esa frase cayó como un golpe. Alejandro sintió que algo se rompía dentro de él. ¿Quién era esa mujer para hablar así? Y, sobre todo, ¿qué secreto escondía que sus hijos necesitaban tanto como para depender de ella en silencio? El misterio estaba ahí, delante de sus ojos. Una verdad que Alejandro jamás imaginó. Una verdad que estaba a punto de cambiarlo todo. Alejandro Montes era un hombre que parecía tenerlo todo, dinero, poder, respeto, pero nunca tiempo. Su nombre abría puertas y cerraba bocas, su sonrisa podía encantar a cualquiera. Pero detrás de los trajes caros y las sonrisas calculadas, vivía un hombre cansado, solitario, atrapado en su propio éxito. Su mundo había cambiado para siempre el día que perdió a su esposa. Murió al dar a luz a los gemelos, Mateo y Lucas, dejando a Alejandro solo para criarlos. Desde entonces, había intentado compensar su ausencia con médicos, niñeras y juguetes caros. Pero la casa enorme siempre parecía vacía, y el silencio le recordaba cada día que el dinero no podía reemplazar el amor perdido. Rosa llegó a la mansión recomendada por una agencia. Era callada, humilde, casi invisible. Vestía con sencillez, hablaba poco y nunca miraba a Alejandro a los ojos. Pero los niños la adoraban. Mateo y Lucas corrían hacia ella cada mañana, reían con su presencia y dormían mejor cuando estaba cerca. Eso le molestaba un poco a Alejandro, aunque nunca lo admitió, sentía una mezcla de agradecimiento y celos silenciosos. El problema empezó cuando los gemelos comenzaron a enfermar. Fiebres leves, pesadillas, manos frías por la noche. Los médicos decían que era estrés, una consecuencia normal de crecer sin madre. Alejandro aceptó la explicación. Era fácil de creer, y le ahorraba enfrentar la culpa que sentía en secreto cada día. Pero esa noche cambió todo. Al ver a Rosa arrodillada junto a las camas de sus hijos, con sus manos temblorosas limpiándoles el rostro, Alejandro sintió que la ira y el miedo se mezclaban en su pecho. Su mente no podía comprender lo que estaba viendo. ¿Qué hacía esa mujer con sus hijos a esa hora? ¿Qué secreto escondía? Sal de aquí, ordenó con voz dura, tratando de imponerse. Rosa se levantó lentamente. Sus ojos buscaban los de Alejandro, luego los de los niños. Respiraba con dificultad. No, no pueden sufrir si me voy, susurró. Esa frase hizo que Alejandro se detuviera. Sus hijos, sufriendo. Pero, ¿por qué él no se había dado cuenta antes? ¿Por qué no vio el cuidado silencioso, la atención que Rosa les daba? Todo parecía en su contra, su orgullo, su dinero, su ignorancia. Mientras los observaba,
Alejandro no podía dejar de preguntarse si había estado tan ocupado construyendo su imperio que olvidó lo más importante, el bienestar de sus propios hijos. Esa noche, algo dentro de él cambió. No sabía qué era, pero algo le decía que la historia que conocía sobre Rosa, sobre sus hijos, y sobre sí mismo, estaba a punto de dar un giro que jamás imaginó. Rosa nunca fue alguien que hablara mucho de su pasado. En la mansión de los Montes, ella era solo la empleada silenciosa, siempre al servicio de los niños y de la casa. Nadie sabía de sus noches de insomnio ni de las lágrimas que derramaba en silencio, lejos de miradas curiosas. Nadie sabía del peso que cargaba en el corazón. Después de la confrontación de aquella noche, Rosa regresó a su pequeño cuarto con la sensación de haber sido descubierta, pero no del todo. Se sentó en la cama, abrazando una foto arrugada que llevaba siempre consigo. Dos bebés sonrientes, con los ojos grandes y brillantes, idénticos a Mateo y Lucas. Sus propios hijos, aunque nadie en la mansión lo sabía. Cada día, cuidar de los gemelos era un recordatorio silencioso de lo que había perdido. Limpiar, cocinar, enseñarles cosas pequeñas, siempre sin intervenir demasiado, siempre sin que Alejandro se diera cuenta del vínculo que crecía entre ellos. Rosa sabía lo que los niños necesitaban, incluso cuando los médicos y Alejandro creían que todo estaba bajo control. Y eso la hacía sentir poderosa y vulnerable al mismo tiempo. Mientras tanto, Alejandro no podía dejar de pensar en lo que había visto. No era solo curiosidad, era culpa. Había mirado a los niños y sentido un frío que nunca había experimentado antes. Algo dentro de él le decía que no todo estaba bien, y que Rosa estaba allí por una razón que él todavía no entendía. Cada noche, mientras los niños dormían, Alejandro se quedaba observando desde lejos, intentando descifrar las miradas de Rosa, las risas de Mateo y Lucas, las pequeñas rutinas que parecían normales pero que, de alguna manera, tenían un significado más profundo. Había algo que él estaba perdiendo, algo que no podía comprar con su dinero ni controlar con su autoridad. Una tarde, mientras organizaba algunos documentos en la oficina, Alejandro encontró un recibo de un medicamento natural que Rosa había comprado. Era extraño, costoso, y no estaba en los registros de la casa. Al revisarlo, comprendió que los niños recibían algo que él nunca les había dado. La confusión se mezcló con un extraño sentimiento de traición y admiración. ¿Por qué había escondido esto Rosa? ¿Por qué a él no le había contado nada? El corazón de Alejandro comenzó a abrirse a una posibilidad que antes no podía admitir. Quizás Rosa no estaba allí por dinero, ni por obligación, ni por miedo. Quizás estaba allí porque los niños la necesitaban, porque había un amor silencioso, invisible, que él jamás había visto hasta ese momento. Aquella noche, observó cómo Rosa arropaba a los gemelos, les acariciaba el cabello y les susurraba palabras que él no entendía. Pero los niños sonreían, relajados, seguros. Y en ese instante, Alejandro sintió algo que jamás había sentido, un miedo profundo a perder lo que no comprendía, un deseo desesperado de entender, y la certeza de que Rosa guardaba un secreto que cambiaría sus vidas para siempre. El misterio estaba allí, delante de sus ojos. Una verdad que Alejandro aún no estaba listo para descubrir, pero que lo llamaba insistentemente. Y Rosa, ella también sabía que el momento de la verdad se acercaba, aunque temía lo que pasaría cuando Alejandro finalmente lo entendiera. La verdad no llegó con gritos ni reproches. Llegó con una carpeta vieja que Alejandro encontró escondida en la pequeña caja de seguridad de Rosa, mientras buscaba algo que explicara los medicamentos que ella daba a los niños. Dentro había cartas, fotos y documentos médicos que contaban una historia que Alejandro jamás habría imaginado. Rosa no era simplemente la empleada de la mansión Montes. Era alguien que había tenido una relación profunda con Alejandro años atrás, antes de que la fortuna cambiara su vida. Habían sido jóvenes, enamorados, inseparables, hasta que él eligió su ambición sobre el amor. Rosa se quedó sola, con un embarazo inesperado. Su corazón se rompió, pero sabía que los hijos necesitaban algo que Alejandro podía dar, una vida segura. Y así, en secreto, ella tomó la decisión más difícil de su vida, entregar a los gemelos para que crecieran en una casa donde no les faltara nada, aunque eso significara renunciar a ellos. Cada visita, cada cuidado secreto, cada noche junto a sus hijos era un recordatorio silencioso de ese sacrificio. Rosa había dado todo, escondida tras la figura de una simple empleada, mientras Alejandro construía su imperio sin saberlo.
Alejandro se dejó caer en la silla, las manos temblorosas, el corazón golpeando con fuerza. Cada pieza encajaba. Cada gesto de Rosa, cada medicamento, cada palabra susurrada, tenía sentido ahora. No era traición. No era peligro. Era amor. Amor escondido, amor sacrificado, amor que él nunca valoró hasta ese momento. Su mente recorrió los recuerdos de los últimos meses, las pequeñas rutinas de Rosa con los gemelos, sus silenciosos sacrificios, la manera en que siempre sabía lo que los niños necesitaban antes que él. Todo era un reflejo de su pasado y de un amor que nunca debió perder. Alejandro sintió una mezcla de culpa y admiración. Había sido ciego. Había dejado que su orgullo y su ambición lo separaran de lo más importante, la familia y el amor verdadero. Cuando finalmente buscó a Rosa, la encontró sentada en la sala de juegos, abrazando la foto de los gemelos recién nacidos. Sus ojos estaban rojos por el llanto silencioso, pero su expresión era serena, fuerte. Ella sabía que la verdad no podía ocultarse más. Rosa, susurró Alejandro, sin saber cómo empezar. Yo no sabía. Lo sé, respondió ella, con una voz suave pero firme. Y eso no importa ahora. Lo que importa es que ellos estén bien. Que tú estés aquí. Que nosotros aprendamos a estar juntos, aunque sea tarde. Alejandro se acercó, sintiendo la culpa y la gratitud mezclarse en su pecho. Los gemelos entraron corriendo, abrazándolos a ambos sin saber del todo la magnitud de lo que acababa de ocurrir. Y en ese instante, Alejandro comprendió algo que el dinero jamás le habría enseñado. El verdadero amor no se compra, no se impone y, muchas veces, se esconde detrás del sacrificio silencioso de alguien que te ama más de lo que tú jamás imaginaste. El secreto de Rosa no era una traición ni un peligro. Era la prueba más pura de amor que Alejandro jamás habría merecido, hasta ahora. El aire en la mansión parecía más denso esa noche. Alejandro estaba frente a Rosa, mirándola con los ojos llenos de preguntas, culpa y un miedo profundo que nunca había sentido. Los gemelos jugaban cerca, pero notaban la tensión en la casa. Algo grande estaba ocurriendo, algo que cambiaría la manera en que todos se veían a sí mismos y a los demás. Rosa, dijo Alejandro con la voz temblorosa. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué me dejaste creer que esto era solo cuidado de los niños? Rosa bajó la mirada, evitando sus ojos, y sus manos se entrelazaron nerviosas. Sus labios temblaban antes de hablar. ¿Por qué? Porque sabía que tú no me escucharías. Que tu orgullo no permitiría que entendieras. Y sobre todo, porque no quería que los niños sufrieran por nuestra historia. Alejandro tragó saliva. Cada palabra de Rosa le golpeaba el corazón como un martillo. Lo que él había visto como secreto, traición o desobediencia, no era nada de eso. Era un acto de amor silencioso, escondido detrás de años de dolor y sacrificio. Yo podía haberlos protegido, gritó, sin poder contener más la mezcla de ira y dolor. Podía haber hecho todo, pero tú los ocultaste de mí. No fue ocultarlos, exclamó Rosa, con lágrimas surcando sus mejillas. Fue protegerlos. Siempre supe que los necesitaban, pero también sabía que tú necesitabas tiempo para comprender lo que es amar de verdad. El silencio se apoderó de la sala. Alejandro respiraba con dificultad, mientras su mirada se suavizaba lentamente. Cada lágrima de Rosa era un espejo de todo lo que él había perdido por orgullo y ambición. Y de pronto, lo entendió, los gemelos no solo la necesitaban a ella, también lo necesitaban a él, pero él había estado ausente en silencio, sin saberlo. Comenzó Alejandro, pero se detuvo. No sé si merezco esto. No se trata de merecer, dijo Rosa, tomando la mano de Alejandro con firmeza. Se trata de cuidar, de amar, de estar presentes. Ellos nos necesitan juntos, no separados. Mateo y Lucas, que habían estado escuchando desde el borde de la sala, corrieron hacia ellos. Mateo abrazó a Rosa y Lucas a Alejandro. Los niños no entendían toda la historia, pero sentían la intensidad del momento y respondieron con amor puro, desarmando cualquier resentimiento. Alejandro sintió que el peso de los años se levantaba de sus hombros. Comprendió que la verdad duele, sí, pero también libera. Que las emociones reprimidas y los secretos guardados pueden hacer más daño que cualquier riqueza o poder. Prometo, susurró Alejandro,
abrazando a Rosa mientras los gemelos se acurrucaban entre ellos. Prometo que jamás dejaremos que esto vuelva a separarnos. Que nunca más ocultaremos lo que importa. Rosa sonrió débilmente, con lágrimas de alivio. Alejandro entendió finalmente que el amor verdadero no se exige ni se compra, se construye, día a día, con sacrificio, paciencia y confianza. Y aquella noche, los Montes comenzaron a reconstruir su familia, piedra por piedra, corazón por corazón. La mansión Montes nunca había sido tan silenciosa y a la vez tan llena de vida. El lujo seguía ahí, los pasillos enormes seguían resonando con cada paso, pero ahora el ambiente estaba teñido de algo que ni el dinero ni el poder podían comprar, amor verdadero. Alejandro había cambiado. Ya no era solo el hombre ocupado con un imperio, el que tomaba decisiones desde el frío despacho con vista a la ciudad. Ahora era un padre que escuchaba, que abrazaba, que comprendía que sus hijos no necesitaban solo regalos ni niñeras costosas, sino su presencia y su corazón. Rosa también había cambiado, aunque en su caso solo había revelado lo que siempre fue, una mujer fuerte, llena de amor y sacrificio, que había dado todo por sus hijos en silencio. No era más la empleada invisible de la mansión, era madre, cuidadora, guardiana del corazón de los gemelos. Y Alejandro finalmente la veía con ojos llenos de respeto, gratitud y amor. Los gemelos, Mateo y Lucas, habían sentido cada cambio, aunque no entendieran completamente todo lo que había ocurrido. Sus risas ahora eran más libres, sus abrazos más seguros, y sus noches más tranquilas. Ellos podían percibir que la tensión y los secretos habían sido reemplazados por algo más fuerte, la unión de su familia. Los días pasaron, y con ellos la rutina dejó de ser monótona o distante. Alejandro jugaba con los niños en el jardín, los llevaba al parque, escuchaba sus historias y lloraba con ellos cuando algo les dolía. Rosa compartía cada gesto, cada sonrisa y cada cuidado, sin miedo a ser juzgada ni ignorada. La mansión que antes era solo un símbolo de riqueza se convirtió en hogar. Alejandro comprendió, por fin, una lección que el dinero nunca podía enseñar: el amor no se demuestra con regalos ni con lujos, sino con presencia, paciencia y sacrificio. Y Rosa le enseñó otra verdad: el verdadero cuidado no busca reconocimiento, se da en silencio, se da con corazón, incluso cuando nadie lo ve. Una noche, mientras los gemelos dormían abrazados entre los dos adultos que los amaban, Alejandro y Rosa se sentaron en el jardín. Miraron las estrellas y no dijeron nada. Todo estaba dicho con miradas y silencios compartidos. Por primera vez en años, Alejandro sintió que tenía todo lo que realmente importaba. Porque no era la mansión, ni los coches, ni el dinero lo que definía la felicidad. Era la familia que elegía amar, los lazos que cuidaba, las verdades que enfrentaba y los sacrificios que reconocía. La vida les había enseñado que incluso los errores más grandes podían transformarse en amor si se enfrentaban con valentía y corazón. Y mientras Alejandro miraba a Rosa y a los gemelos, una pregunta surgió en su mente, y también para todos los que escucharían esta historia. Si descubrieras que el amor verdadero siempre estuvo frente a ti, pero oculto por miedo, orgullo o silencio, ¿tendrías el valor de reconocerlo y no dejarlo ir?